Muy bien, sean bienvenidos nuevamente a su canal Electronics. En este caso, pues vamos a resolver un problema de lo que es de la materia de sistemas de potencia 2. En este caso, pues vamos a resolver un problema que son de reactores trifásicos, ¿no? En este caso vamos a realizar un problema básico en la cual vamos a eh, simplemente calcular la impedancia de fase de un reactor de vibración trifásica y después calcular los valores en PU ya en base de una potencia de 100 MVA, ¿no? En este caso pues es un problema muy sencillo y para calcularlo pues vamos a aplicar del modelo matemático que se ha estudiado en clases ya de lo que es el reactor trifásico, ¿no? Más adelante pues vamos a ir viendo más componentes de un sistema eléctrico de potencia. Ya hemos visto anteriormente de una línea de transmisión su modelo, de los transformadores igual su modelo matemático para calcular, y ahora estamos con los reactores y después vamos a realizar problemas tipo examen para resolver también, ¿no? Bueno, en este caso nos indica, se tiene un reactor trifásico instalado para una línea de transmisión con las siguientes características, ¿no? En este caso es un reactor trifásico conectado en estrella, donde la potencia, en este caso nominal, que tiene este reactor es de 105 megavolt ampere reactivo. En este caso estamos poniendo reactivo porque simplemente al ser un reactor generalmente se entiende que solamente va a tener su potencia reactiva, y después nos dice que va a tener o va a estar puesto en una línea, en este caso en una línea que tiene una tensión de línea o tensión de servicio de 500 kilovoltios, ¿no? En este caso nos pide calcular la impedancia de fase del reactor de derivación trifásica como inciso A, y inciso B nos pide calcular los valores de por unidad de la impedancia de fase con una potencia base de 100 MVA, ¿no? Y por último nos pide calcular la admitancia en PU igual con la misma potencia de base. Bueno, en este caso pues vamos a dar solución a este problema, y para ello pues nos dice que tenemos un reactor trifásico instalado en una línea de transmisión. En este caso, para que se entienda, vamos a dibujar. Esto ya se lo ha visto en clases, en la parte de lo que es teórica. Entonces tenemos un reactor trifásico conectado en estrella y obviamente está conectado hacia una línea de transmisión. Esa línea de transmisión pues está trabajando a una tensión de 500 kilovoltios, ¿no? Es una tensión de línea que va a estar presente para lo que es el reactor también, ¿no? Entonces acá lo que nos está pidiendo como inciso A es esta parte que es la impedancia de fase, ¿no? El trabajo, cómo calcular esto a través de su modelo matemático, pues ya se lo ha realizado en clase y nosotros simplemente lo vamos a, en este caso, aplicar. Para el inciso A nos dice la impedancia de fase. En este caso la impedancia de fase va a ser igual a lo que es una tensión de línea elevado al cuadrado dividido entre la potencia trifásica conjugada, pero esta potencia es una potencia compleja. Y también se podría calcular con la siguiente relación, que es la tensión de fase dividido, pero en este caso a la potencia compleja conjugada de una sola fase, ¿no? Cualquiera de las dos podemos aplicar. En este caso los datos que nos presentan es esto, ¿no? Tensión de línea y la potencia trifásica. En este caso vamos a entender que la potencia trifásica, para poder calcular al menos la compleja, ya sin conjugar todavía, va a ser igual a una parte activa trifásica más J
a una parte reactiva, potencia obviamente trifásica. En este caso, donde normalmente al ser un reactor solamente va a contener lo que es la potencia reactiva, ¿no? Ya que se supone que esta potencia activa es nula, o sea, es cero. Además, hay que entender que los reactores se las diseña para que las pérdidas en potencia activa sean despreciables, o en este caso podemos considerar nosotros como cero. En este caso, pues solamente quedaría esto, y por eso está representado así: 105 megavolt ampere reactivo. Solamente tiene la parte reactiva. Entonces, todo esto podemos considerar como pérdidas que tiene el equipo, pero al ser pequeñitas, estas pues son despreciables. Y todo esto es la potencia reactiva nominal en la que inyecta este equipo. Hay que entender que en este caso un reactor consume lo que es la potencia reactiva, entonces por eso tenemos un signo positivo representativo, porque hay que entender también que el reactor, al consumir la potencia reactiva, pues controla en este caso las sobretensiones que generan en las líneas de transmisión, ¿no ve? Entonces hay que entender que cuando se energiza una línea, en este caso genera un efecto Ferranti, ¿no? En este caso que eleva la tensión, en este caso de la línea. Entonces eso es por el efecto capacitivo que se tiene en las líneas de alta tensión. Bueno, entonces más o menos eso va enfocado a lo que es cuando se conecta a un reactor, ¿no? Y por esa razón tiene, ya hemos indicado que esto es un signo positivo porque absorbe, en este caso, la potencia reactiva, ¿no? Lo que genera las líneas de transmisión al energizarlas. Bueno, entonces ya entrando a lo que es la solución, ya pues entonces como ya tenemos todas, este dato ya lo tenemos, ¿no? Que es 105 megavolt ampere. Entonces lo que nos faltaría es simplemente reemplazar y tener lo que es la impedancia de fase. Entonces reemplazando, vamos a decir que la impedancia de fase va a ser igual a lo que es la tensión de línea, que es 500, en este caso por 10 a la 3, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre lo que es la potencia trifásica, que va a ser igual a, en este caso, 0, pero acá nos dice la ecuación que es conjugada, ¿no? Entonces hay que conjugar todo esto, y al conjugarlo pues cambiamos de signo a la parte imaginaria. Entonces J multiplicado por el valor de 105 por 10 a la 3. Y todo esto nos va a indicar que la potencia, o perdón, la impedancia de fase que nosotros vamos a tener, pues simplemente haciendo los cálculos, pues va a ser igual a 0 más J 2380,9524 ohmios. Entonces acá esta sería la primera respuesta para el inciso A, ¿no? Que se tendría que, en este caso, pues que tenemos tenemos esta cantidad de impedancia por fase. Es decir, para esta fase es esta, para esta otra fase es esta, para esta fase es esta, ¿no? Y también podemos confirmar que en este caso es una impedancia netamente reactiva e inductiva porque tiene el signo positivo. Bueno, entonces tenemos esto. Ahora lo que vamos a hacer, una vez teniendo la impedancia de fase del reactor, ya vamos a ir por el inciso B. Calcula los valores por unidad de la impedancia de fase con una potencia de base que nos se ha establecido de 100 megavolt ampere. Entonces, para poder calcular la impedancia
con valores de por unidad, sabemos que podemos aplicar, y hemos explicado eso en anteriores videos, que se aplica la siguiente relación, ¿no? La impedancia en valores por unidad va a ser igual a lo que es la impedancia que se tiene en ohmios, obviamente. Esto en ohmios dividido entre una impedancia base. Esta impedancia base también ohmios, solo que esto es simplemente es un módulo, ¿no? Donde la impedancia base no es más que la tensión de base elevado al cuadrado dividido entre esa potencia base. Entonces la impedancia, la tensión de base podemos calcular simplemente teniendo lo que es la tensión de línea. Ya hemos indicado que la tensión de base no es más que la tensión a la cual está operando, en este caso, nuestro componente, nuestro reactor. ¿En qué tensión está operando? Pues en 500 kilovoltios. Entonces podemos decir que la tensión de base es igual a la tensión de línea o a la tensión de servicio en la cual se tiene en ese momento, ¿no? O con la cual se va a operar. Entonces acá ya tenemos, esto va a ser igual a 500 por 10 a la 3 elevado al cuadrado. Y luego lo dividimos por la potencia de base. La potencia de base ya no se ha especificado acá, pero también podemos entender que la potencia de base hay que recordar que nosotros podemos escogerlas, ¿no? Normalmente en Bolivia, ya para lo que son sistemas eléctricos de potencia, se utiliza este valor, 100 megavolt ampere. Entonces, y también en este enunciado, pues podemos hacer eso, ¿no? O también, si es que no nos daría, pues podemos asimilar a una potencia de base típica, que es esto. Generalmente estas se consideran, puede ser por normativas o pueden ser por la facilidad de cálculos o simplemente por alguna situación en la cual se tiene pues que está operando, ¿no? Ese sistema eléctrico de potencia. Pero acá ya nos ha establecido, así que respetamos nomás eso. Y si no los dan, pues lo típico es 100 megavolt ampere. Entonces podemos anotarlo acá, 100 por 10 a la 6. Y de todo esto tenemos que la impedancia base que vamos a tener no es más que 2500 ohmios. Y una vez teniendo lo que es la potencia base, la impedancia base de 2500 ohmios y también teniendo lo que es la tensión base, podemos calcular estos valores por unidad. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a lo que es la impedancia, en este caso, que tenemos acá, sería esto, la impedancia que queremos llevar a por unidad. Entonces va a ser 0 J 2380,9524. Y todo esto dividido entre la impedancia base, que es de 2500 ohmios. Acá ohmios con ohmios se simplifican y nos quedamos con un sistema en el cual pues es adimensional, ¿no? Entonces por unidad. Y teniendo todo esto en cuenta, vamos a decir que la impedancia por unidad de la fase fasorialmente va a ser igual a 0 más J 0.9524. Esto obviamente por unidad. Y tenemos así resuelto lo que es el inciso B. Pero acá hay que especificar siempre, voy repitiendo en los videos anteriores, esta impedancia por unidad de fase de del reactor, pues tenemos que definirla en qué base se lo está haciendo, ¿no? Se lo está haciendo este cambio por unidad. Entonces, pues lo estamos haciendo en base de una potencia
de 100 MVA y una tensión de base de 500 kV. En este caso la tensión no es necesaria, ¿no? Puede ser directamente asumiendo en qué potencia de base estamos refiriendo, ¿no? En este caso, pues sería más suficiente con esto anotar simplemente que está una potencia de base, esta impedancia por unidad de 100 megavolt ampere. Listo, con esto ya tenemos lo que es el inciso A y el inciso B. Para el inciso C podemos simplemente, es más fácil ya directamente, sabemos que la admitancia, en este caso, en valores por unidad, es lo que nos está pidiendo, de una fase, fasorialmente va a ser igual a 1 sobre la impedancia, esta es la admitancia, ¿no? Es igual a 1 sobre la impedancia, obviamente en por unidades de fase, 1 sobre esto, ¿no? Entonces reemplazando, podemos decir que esto va a ser igual a 1 sobre este valor, que es 0 más J 0.9524. Y en este caso tenemos que la admitancia por unidad fase va a ser igual a ¿qué? A 0 menos J 0.4998. Esto por unidades. Obviamente esto en base de 100, de una potencia de 100 MVA y una tensión de 500 kilovoltios. Entonces acá tenemos esto, ¿no? En este caso ya tenemos la admitancia, ya tenemos los valores de la impedancia por unidad, a ambas en una potencia base de 100 MVA. Entonces de esta manera podemos calcular en este caso la impedancia y llevarlo a valores por unidad, si es que se quiere, ¿no? Bueno, con esto estaríamos resolviendo o terminando de resolver este problema. Espero que les haya servido y hasta pronto.